no solamente personas, esas 106.000 personas fallecidas por efectos de la enfermedad, sino también personas que físicamente han muerto de hambre. Es decir, hay un franco deterioro de la calidad de vida y por supuesto hay un franco deterioro de la democracia porque ha habido un manejo desde arriba, para decirlo menos, podríamos llamarlo también un manejo autoritario de la crisis. Mira, Darío, hay un tema muy álgido frente a lo que tú mencionas de la fuerza pública, y es que salen cifras como esta ONG de temblores. Nos dice que el 28 de abril al 26 de junio del presente año hay 4.687 hechos de violencia policial, 44 homicidios cuyo presunto agresor pues, es miembro de la fuerza pública, 83 hechos de lesiones oculares y 228 víctimas de disparos con arma de fuego. ¿Por qué? Porque las instituciones, en particular la fuerza pública, reprimen con violencia directa, porque es una violencia directa, la protesta social que está, Darío, cobijada en la Constitución Política del 91 y que aparte también está cobijada por los instrumentos internacionales que la integran. Bueno, esas cifras de temblores y de Indepaz son cifras bastante cercanas a la realidad. En muchos aspectos coinciden con otras cifras que se han dado a conocer en las últimas semanas, pero es importante que hayas hecho mención a esas cifras porque reflejan la magnitud de lo que aquí ha ocurrido, ¿no? Estamos hablando de más de 4.000 hechos, de acuerdo a cuando estabas hablando o nombrando esa cifra, estaba yo haciendo una suma mental, y son más de 4.000 hechos de violencia registrados en los que directamente está involucrada la fuerza pública y particularmente la Policía Nacional. Esto repito, refleja la magnitud de los acontecimientos. Es decir, todos los días, aún hoy, si miramos los noticieros, vamos a encontrar hechos violentos que ocurren con ciudadanos que están protestando. La mayoría de ellos, hay que decirlo, pacíficamente, ¿no? La mayoría de ellos pacíficamente. Ha habido hechos de vandalismo, ha habido hechos condenables, pero la mayoría de las protestas en el país han sido protestas ciudadanas reflejando el legítimo derecho y el legítimo anhelo de una mejor vida. Ahora, la pregunta tuya está más relacionada con por qué esa violencia desde la fuerza pública que ocasiona estas cifras que tú has señalado. Por qué esa arremetida como nunca se había visto? El paro del 19 de noviembre del 19 también fue un paro con violencia, hubo muertos también, pero es que esto que hemos visto aquí en el transcurso de 2 meses nunca lo habíamos observado con anterioridad, ¿no? Eh, y hay que decir con claridad, ¿no? La fuerza pública colombiana eh, ha sido preparada, tanto aquí en Colombia como en el exterior, para enfrentar este tipo de conflictos con acciones militares, con respuestas militares, ¿no? Los cuerpos, no solamente en Colombia, los cuerpos policiales de América Latina han sido formados y estructurados dentro de un concepto de contrainsurgente, un concepto del enemigo interno al cual hay que combatir, ¿no? Al cual fácilmente se le cataloga de terrorista o se le cataloga de guerrillero o de violento o de vándalo, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que esa concepción contrainsurgente, y repito esto, ha sido también parte de la policía en Colombia. La policía en Colombia durante mucho tiempo esto ha estado involucrada directamente en el combate a los grupos guerrilleros, es decir, tiene una formación y tiene una estructura que permite ese tipo de acción. Y con ese tipo de personas, con ese tipo de policía, de SMAD, de escuadrones eh, antidisturbios, es que se ven enfrentados muchos de los muchachos y las chicas que de manera pacífica salen a hacer y a ejercer su derecho a la protesta. Repito, esto no ha sido un tema solamente de Colombia. Ahí veo yo que hay unas coincidencias y unos lineamientos que se están
cumpliendo en muchos países donde la protesta ha sido un camino, un recurso en los últimos tiempos, como ha ocurrido en Chile, como ocurrió en Ecuador también hace pocos meses frente a la protesta indígena, ha ocurrido también en Perú, en Argentina, etcétera. Estas son formas de acción política ciudadana, ¿no? Son ejercicios legítimos del derecho o de los derechos a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia, a la oposición en democracia. Es decir, todo esto está claramente, repito, la idea inicial, la idea con que comencé esta conversación, es que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. El artículo 37 de la Constitución, el artículo 37 de la Constitución precisamente señala que, comillas, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho, ¿no? Y es que el ejercicio de este, como el ejercicio de todos los derechos, favorecen la inclusión política, la forja de una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social, una ciudadanía que está apostándole de esa manera a la construcción colectiva de nación. Sí, esa es como la idea. Hay unos elementos de formación y de estructura en la fuerza pública que llevan a este tipo de acciones. Yo creo que estas cifras que tú señalaste de temblores y de paz son absolutamente, hablan por sí solas, mejor dicho, ¿no? Ha habido durante estos meses una intervención sistemática y violenta y arbitraria de la fuerza pública en las manifestaciones y en las protestas. Solamente hace un par de días veíamos en noticieros la acción que ejercían contra varios jóvenes y periodistas. Y bueno, ha habido afortunadamente una mínima, y ya era hora, una mínima reacción del Ejecutivo en el sentido de decir vamos a investigar y a sancionar, pero también no hay que olvidar que todo esto ha estado acompañado de unos discursos de odio, una estigmatización frente a quienes sin el uso de la violencia salen a las calles a cuestionar, a criticar las acciones del gobierno. Es decir, aquí se estigmatiza y se generaliza. Todos los que están en la calle son vándalos. Todos los que están en la calle son terroristas. Todo el que tira una piedra por alguna reacción es un elemento que debe ser capturado y debe ser condenado. Y a todos ellos, de acuerdo a estas lógicas, a todos ellos hay que procesarlos, hay que actuar contra ellos con el uso desproporcionado de la fuerza, con el uso de armas letales y armas no letales que sí causan efectos letales, con detenciones arbitrarias, con detenciones ilegales, contratos inhumanos y como rezan los tratados internacionales, contratos inhumanos, crueles y degradantes. Es decir, esos han sido unos comportamientos que las preguntas que debemos hacernos tienen que ver con cómo enfrentar en democracia esas demandas pacíficas. Claro, uno diría en los marcos de lo que señala la Constitución, ¿no? Pero también tenemos que tener un cuerpo, una fuerza pública, un cuerpo policial acorde con esos dictámenes de la Constitución Política de Colombia. Un cuerpo policial que esté preparado para tramitar adecuadamente esos conflictos. Por supuesto que se hacen al interior de la fuerza pública cursos de derechos humanos. Yo mismo he estado en otros momentos
dictando elementos del derecho internacional humanitario, derechos humanos, conflicto armado, en fin, varias modalidades que son necesarias para la formación de los integrantes de la fuerza pública. Esperamos también, o se habla también de unas necesarias reformas a la policía. No es el cambio de uniforme, no es el cambio del color verde por el azul. Esto tiene que tener una transformación de fondo. Mucho se ha sugerido que pueda ser un cuerpo más civil que militarizado. Mucho se ha sugerido que este es un cuerpo que debe salir del control y de las disposiciones del Ministerio de Defensa para pasar a un ministerio, al Ministerio del Interior o a un ministerio de los ciudadanos. Es decir, hay que ir a fondo realmente en la solución de este tema. Si no, vamos a seguir viendo todos los días en las noticias, enterándonos de la tortura, de la captura ilegal, de la muerte de algunos de los manifestantes. Y precisamente por falta de esas transformaciones de fondos que nosotros hablamos de violencias y acciones como cuáles. El tema de la autorización legal de las instituciones, lo que nosotros llamamos cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las Convivir, que sale por decreto de ley de 356 de 1994. Sale la cifra que la JEP nos presenta de los 6.400 falsos positivos. Sale también las cifras del Centro de Memoria Histórica, este informe del 2002, Basta Ya, que construye y relatan los hechos más cruentos del conflicto armado, Darío. Y surge esta pregunta, y es, ¿cuál ha sido el impacto para la sociedad colombiana, la permanencia, repetición y esa transfiguración que ha tenido el conflicto armado en Colombia? Sí, precisamente el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica nos indica que es un informe que hay que estarlo consultando para refrescarnos un poco todas estas cifras y toda esta magnitud del daño y el impacto que ha causado en la sociedad colombiana la permanencia, la reiteración del conflicto armado. El Basta Ya nos indica que entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre del año 2012, el conflicto dejó aproximadamente 220.000 muertos. Esa es una cifra espeluznante, no solamente de población civil, sino también de combatientes de grupos armados, de grupos guerrilleros, en una proporción más o menos de un 70% de población civil, que es altísimo. Pocos conflictos en América Latina durante el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI han dejado unas cifras tan altas de afectación en la población civil. Y un 30% aproximado de combatientes, ¿no? Estas son cifras alarmantes que reflejan y muestran claramente cuáles son las dimensiones de este conflicto armado. Lo anterior sin contar otras modalidades de violencia o impactos, como señala tu pregunta, en la sociedad colombiana, otras modalidades de violencia como han sido los casos de torturas, los 6.400 y pico de falsos positivos, los secuestros, las desapariciones forzadas, aproximadamente estamos hablando de 120.000 casos de desaparecidos forzados. En otros años nos aterraban las cifras de las dictaduras del Cono Sur de los años 70, cuando se hablaba de 30.000 desaparecidos. Pues Colombia registra y tiene, y en esa labor está la unidad de búsqueda, de buscar, valga la redundancia, aproximadamente 100.000 personas que han desaparecido por razones del conflicto armado, o porque estuvieron en las filas de los combatientes, o porque fueron secuestrados y nunca más volvieron, o porque fueron niños reclutados y nunca más volvieron, o porque fueron simplemente en esa modalidad turbulenta de la desaparición forzada de las personas. Es decir, hay aquí una serie de dinámicas y de modalidades violentas que han afectado, que han impactado profundamente a la sociedad colombiana. En ese informe
del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe del Basta Ya, encontré una frase que es bastante importante tenerla en cuenta. Y dice, reconocer que el pasado se caracteriza por dinámicas de violencia implica encarar y rechazar la naturalización de la guerra, recuperar la indignación frente a ella, romper el círculo perverso de la explicación que se convierte en justificación y condenar sin atenuantes las atrocidades y sus responsables. Es decir, esa es una de las responsabilidades que tiene la ciudadanía hoy y que tenemos los ciudadanos al enterarnos de la magnitud de esto que nos ha ocurrido. Eh, es que las cifras de las que estamos hablando, la magnitud de lo ocurrido, eh, sirven para pararnos los pelos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa cifra de cerca de 6 millones de desplazados por razones del conflicto armado, los violentos, ¿no? Pero también la fuerza pública han desplazado a más de 6 millones de compatriotas, ¿no? Esto es como si nosotros fundáramos con ellos una nueva ciudad, ¿no? Y sería la segunda ciudad del país, después de Bogotá. O como si juntáramos a Medellín y a Cali, hiciéramos una sola una fusión ciudadana con esos desplazados y sería la segunda ciudad del país. Esta es la dimensión y los alcances de estas afectaciones a los ciudadanos. Eh, unas cifras aterradoras realmente lo que viene ocurriendo. No es fácil, no es fácil asumir esa cifra de más de 6.400 personas, jóvenes, la mayoría de ellos, que fueron víctimas de falsos positivos. Es una cifra eh, que es espeluznante realmente, ¿no? Es decir, que autoridades civiles y militares, ¿no? Hayan, a partir de subsumidos en su poder, ¿no? Hayan engañado a jóvenes, ¿no? Los hayan llevado a espacios y a escenarios de guerra, hayan engañado a sus familias, ¿no? Los hayan asesinado, ¿no? Eh, vistiéndolos con trajes o con elementos propios de guerrilleros, los hayan asesinado, los hayan presentado como combatientes del conflicto armado, ¿no? Eh, hayan engañado a sus familias, diciéndoles que fueron muertos en acción. Es decir, todo esto es poco creíble, ¿no? Yo en algunos escenarios internacionales he contado esto y creo que las personas que me escuchan ponen cara de duda, ¿no? Y sobre todo la cifra, ¿no? Pero no sobre todo la cifra, la modalidad, la perversidad en la modalidad, que autoridades y sobre todo autoridades de altísimo nivel hayan conestado y hayan ordenado tal vez este delito. Mira, hay una parte de tu libro en Guerrillas en Colombia que lo titulaste Colofón y el subtítulo es La paz en curso. Ahí hablas un poco como de las incertidumbres que va dejando el tema del proceso de paz con las guerrillas FAREP y una de esas incertidumbres la podemos inclusive dirigir frente a que no hay una conexión entre la teoría de lo que dicta el documento y lo que se ha hecho en la práctica, ¿cierto? Actualmente. ¿Cómo superar o trascender esa centralidad conceptual de la paz y pasar a esa práctica que requiere, necesita Colombia? Bueno, Colombia es un país muy rico en resolución de conflictos y particularmente en la búsqueda de resolución del conflicto político armado. Eh, si queremos remontarnos un poco a la historia del siglo XX para irnos más atrás, ¿no? La guerra de los 1000 días fue una guerra
una guerra interna, un conflicto interno que se resolvió a partir de 3 acuerdos entre las partes en contienda, ¿no? Acuerdos que, al igual que hoy, le daban a los excombatientes una serie de garantías, ¿no? Les facilitaban lo que se llamaba en esa época un acuerdo de marcha, que era, sí, un estipendio mensual para que pudieran regresar a sus actividades anteriores. Es decir, ahí está la imagen clara de lo que conocemos hoy como un proceso de reincorporación a la vida civil, ¿no? Eh, en el final de esa guerra se discutió también el destino de las armas, el destino de las espadas y de las armas de fuego que tenían, que eran armas absolutamente precarias, y se decidió que muchos jefes de los bandos en contienda podían conservar esas espadas. Es decir, hubo un acuerdo para terminar la guerra de los 1000 días, un acuerdo amplio, generoso, ¿no? Que por supuesto no terminó con nuestra conflictividad. Me doy un brinco en la historia y paso a los años 50, concretamente a la amnistía de 1954, cuando ya se habían desmovilizado las guerrillas liberales de los llanos. Aproximadamente 15.000 combatientes habían dejado las armas, ¿no? Y hay un programa, también un programa de reincorporación, un programa generoso que a los combatientes de la época eh, les dio insumos para el campo, elementos de labranza, les dio semillas para que pudieran cultivar la tierra. Y la amnistía fue una amnistía amplia. Se hizo a un lado todo tipo de consideraciones sobre los delitos que se habían cometido, los presos que estaban en esa condición por haber cometido delitos dentro del conflicto que se presentó. Esos fueron liberados y hubo una amnistía realmente amplia. Y me doy otro brinco en la historia a los años 80, ¿no? Es decir, cómo empieza a buscarse una salida política negociada al conflicto armado, cómo empieza a buscarse los escenarios y los espacios para el diálogo, la negociación, la búsqueda de acuerdos entre los gobiernos, distintos gobiernos, y los actores guerrilleros. Eso tuvo, digamos, su fin feliz, su culminación con los acuerdos que se firmaron en los comienzos de los años 90, en el marco de lo que iba a ser la Asamblea Nacional Constituyente. No olvidemos que el M-19 firma su acuerdo de paz el 9 de diciembre, perdón, el 9 de marzo de 1990, y que 3 grupos adicionalmente, como el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame, firman acuerdos para tener derecho a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, aquí hay una experiencia, una práctica de paz que ha sido valorada por la comunidad internacional. Son a estas alturas más de 30.000 guerrilleros que se han desmovilizado en razón a acuerdos de paz, ¿no? Pero también hay que señalarlo que hubo un acuerdo que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia a comienzos de la década, a comienzos del presente siglo, en el año entre 2003 y el año 2006 se firmaron acuerdos que permitieron la demovilización de aproximadamente 30.000 paramilitares. Puede que ahí haya habido todos los colados que se quiera, pero ese factor en ese momento se logró desmontar. Claro, hubo desarrollos posteriores, hubo nuevas fórmulas de paramilitarismo que hasta ahora se mantienen. Es decir, todo esto para recalcar en la experiencia que tiene Colombia en la resolución de conflicto político armado, ¿no? El acuerdo que se firmó en el año 2016, el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC-EP, es un acuerdo que ha sido reconocido internacionalmente. Es un acuerdo supremamente extenso. El texto, ustedes tal vez lo conocen, es un texto de cerca de 300 páginas,
muy detallado. Quizá eso dificulta su implementación, pero no es una razón para buscar su plena implementación. Es decir, es un acuerdo que todavía estamos exigiendo que el gobierno lo implemente a fondo y lo implemente en todo sentido y en todo lo acordado. Entonces, recalco, hay una práctica en Colombia, una práctica de firma de acuerdos a través de la historia, ¿no? Acuerdos, claro, aquí se me podría discutir y lo aceptaría, que los acuerdos no se cumplen, que en Colombia los papeles se firman fácilmente, que se hacen leyes, ¿no? Que no se van a cumplir. Eso es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que del conflicto por la vía de esos acuerdos han salido una gran cantidad de excombatientes que hoy están dedicados a otras actividades, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Algunos, podría decirse, volvieron a las armas, algunos regresaron, formaron nuevos grupos, ¿no? Pero no son la mayoría. Es decir, los acuerdos, hasta donde tenemos registro y a partir de estudios que hemos hecho permanentemente y seguimiento a los acuerdos, no solamente al actual con las FARC, sino a los acuerdos de los años 90, hay cumplimiento, hay responsabilidad, ¿no? Bueno, creo que vale la pena señalar y recordar que algunos de estos partidos, perdón, que algunos de estos movimientos armados en los años 90 se convirtieron en partidos políticos. El caso de la Alianza Democrática M19, que hicieron parte fundamental de la constitución política de Colombia que hoy nos rige, ¿no? Y que tuvieron representantes y han tenido representantes en las instancias de elección popular a nivel nacional, regional y local. Ahorita que hablaba sobre una incesante búsqueda del diálogo, de la negociación y de todo lo que implica esto, que es casi como un pendiente histórico, me surge una pregunta, Darío, y es, ¿qué consideras en este estallido social, en el marco de este estallido social y en términos de su práctica y de elección histórica, que sea relevante para dirigir un cambio totalizador en la sociedad colombiana? Porque eso se ve como pendientes históricos. Sí, con base en lo que hemos conversado en este rato, yo creo que una conclusión para que este estallido social tenga un, un destino diferente al que ha tenido hasta ahora, una conclusión es una palabra solamente, que ha dado resultado en el país y en otros escenarios conflictivos, es el diálogo. Es la necesidad de que entre las partes se establezcan diálogos, se establezcan acercamientos, se establezcan conversaciones, pero sobre todo que se establezcan espacios de escucha, ¿no? Yo creo que esos jóvenes que están en la barricada, yo creo que esos jóvenes que están en Puerto Resistencia o que están aquí en cualquiera de los puntos, en Suba, en Usme, esos jóvenes tienen mucho que decir, ¿no? Y lo mejor es escucharlas sin que medie el estallido de las bombas Molotov, sin que medie el estallido de las granadas aturdidoras. Lo mejor es escucharlos en democracia, en el derecho legítimo que tienen, que ya lo señalábamos, en el derecho a la protesta, pero también en el derecho a expresarse, ¿no? Para eso se requiere, como en todo, voluntad política de las partes, ¿no? Es un poco contradictorio con lo que ha venido ocurriendo, porque el comité de paro estuvo negociando o intentando negociar aproximadamente un mes, un mes. Eh, Presentaron sus peticiones, buscaron sentarse con una delegación del gobierno nacional, ¿no? Hubo dilaciones para llegar a esos espacios. Eh, Hubo un documento serio, de fondo, que era el que se buscaba
concretar que era un preacuerdo sobre garantías para el ejercicio de la protesta. Ese preacuerdo tuvo algunos elementos de coincidencia entre las partes. Ellos, el comité de paro habla de que hubo coincidencia o acuerdo en 16 de los 34 puntos que señalaban, ¿no? En otros no hubo simplemente acuerdo, pero hubo una permanente dilación, hubo una permanente falta de escucha de las partes, ¿no? Que no había acuerdo, que faltaba la revisión de un ministro, que faltaba la revisión de otro, hasta que finalmente este preacuerdo, este preacuerdo se había logrado el 24 de mayo pasado y el 29 ya prácticamente estaba deshecho, ¿no? Ya no había condiciones para seguir discutiendo sobre algo a lo cual no se llegaba a ningún acuerdo. Ahí hay una muestra clarísima de falta de voluntad política para alcanzar los acuerdos. Mi criterio es que ese preacuerdo podría haber avanzado mucho más, ¿no? Mi criterio es que las partes podrían haber llegado a un punto donde un primer acuerdo podría haber sido no levantarse de la mesa hasta tanto se llegara a un acuerdo sobre eso, ¿no? Hasta tanto ese preacuerdo se desarrollara al máximo y se lograra convertir en un acuerdo, ¿no? Eso es un elemento que en metodologías de negociación se ha aplicado, ¿no? En La Habana, por ejemplo, se aplicó eso. Es decir, aquí nadie se levanta hasta tanto no lleguemos a un acuerdo final de solución del conflicto, ¿no? Y eso funciona, ¿no? Eso funciona si hay voluntad, si hay voluntad. Si no hay voluntad, no va a funcionar, ¿no? Y creo además que las partes tenían un par de garantes de peso. Ahí estaba la delegación de Naciones Unidas, con todas las potestades que les entregó el secretario general, ¿no? Y estaba también la representación de la conferencia episcopal, ¿no? Es decir, dos autoridades morales para ser garantes y para ser escuchados en estos diálogos, en estos diálogos frustrados. Sin embargo, por conocimiento que tengo de algunas informaciones, en algunos momentos ni siquiera la voz de la ONU o la voz de la conferencia episcopal en esos espacios fue escuchada, ¿no? De ahí que el conflicto haya ido escalando, ¿no? Cuando el gobierno nacional autoriza la asistencia militar a petición de los mandatarios, de mandatarios locales en algunos municipios del país, está escalando el conflicto, ¿no? Está colocando un nuevo actor, el actor ejército, en medio de la protesta, ¿no? Cuando encontramos que civiles armados se juntan para operaciones con la fuerza pública y son actores directos, disparan sus armas, ¿no? Que no las debían portar, ¿no? Que la primera acción de la fuerza pública era detener a ese sujeto que está armado porque no hay porte de armas, no está autorizado el porte de armas. Cuando ocurren ese tipo de cosas, entonces uno dice, aquí no hay voluntad en la negociación, ¿no? Las negociaciones, como todos sabemos, se suspendieron el pasado 6 de junio, es decir, ya vamos a completar un primer mes. El 15 de junio, el comité de paro señaló que levantaba temporalmente o suspendía temporalmente las manifestaciones y hubo un aspecto importante en todo esto, es decir, el paro dejó para quienes protestaron, para el comité de paro, una serie de logros que hay que resaltarlos, ¿no? Es decir, que se cayera la reforma tributaria, que se echara para atrás la reforma a la salud, que se cayera el ministro de Hacienda de ingrata recordación, el ministro Alberto Carrasquilla, que se cayera la ministra canciller Claudia Blum, que se suspendiera el programa
el programa de acción, prevención y acción del presidente de la República todos los días. Es decir, estos son elementos y logros importantes para el paro. Que se suspendiera la Copa América en medio de toda esta conflictividad, pues no es justo que se esté realizando un torneo de fútbol que desconozca la profundidad de las contradicciones que hay en el país. Es decir, todo ese tipo de logros son logros que se tienen gracias al paro. Yo creo que la organización no está registrado, no lo tenemos registrado, pero la organización que han alcanzado sectores populares en los barrios, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Popayán, son también logros, ¿no? Es decir, hoy por hoy hay que pensar, y creo que ese es uno de los sentidos que tendría el acercamiento en las próximas horas entre el gobierno local, gobierno de Bogotá y manifestantes de la primera línea, pensar en la necesidad de sentarse a dialogar, ¿no? Repito, esta sería, ¿no?, una palabra mágica si hay voluntad política. Muchas gracias. Darío, voy a finalizar la entrevista haciéndote dos preguntas. En breve, la primera es, ¿qué medidas estructurales sugieres para este cambio, cierto? Para una Colombia que parece despertar. Esa es la primera. ¿Te digo de una vez la otra o porque la otra sí es más personal? Entonces, comencemos medios estructurales. Sí. Eh, ¿Qué medidas estructurales? aquí necesitamos reformas en lo social, en lo político, en lo económico. Es decir, hay que atender las necesidades básicas, las necesidades elementales. Por eso la petición que ha habido desde muchos sectores de una renta básica, ¿no? Porque la gente se está muriendo de hambre. Es decir, aquí hay que avanzar en cambios profundos, ¿no? Me alegró mucho en el desarrollo del paro escuchar a algunos empresarios conscientes de lo que está pasando, su disposición para lograr esas transformaciones, su disposición a poner más, ¿no? A dar más, no solamente empleo, sino atender causas sociales justas. Bueno, yo, Darío, he tenido la oportunidad, la fortuna de entrevistar a diferentes personas que han estado dentro del conflicto armado o estuvieron. Y en su mayoría se muestra un sentimiento de melancolía por lo que fue, por lo que es y lo que posiblemente será Colombia. Yo los llamo seres de construcción, yo los llamo seres en redefinición, seres de otro mundo, inclusive hay quienes nombran animales galácticos, ¿sí? Dirían algunos. Pero siempre quedan ruidos en las personas que hemos estado o que estuvimos en la insurgencia cuando las cosas caen, ¿cierto? Por una Colombia a pesar de sí misma. Darío, ¿compartes ese sentimiento? ¿Y de qué forma lo compartes si es así? Bueno, Yo dije es personal y me arriesgo. sí, es una pregunta compleja, pero yo mismo me la he hecho muchas veces, ¿no? Y, y comparto un sentimiento de añoranza de otros tiempos, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos ocurre a todos y a menudo, ¿no? Pero de lo que yo sí tengo claro es que de lo que yo hice en ese momento, ¿no? Estoy hablando de una historia de hace eh, 30 y 40 años, de lo que yo hice especialmente en esas décadas de los años 70 y 80, eh, de mi participación en una organización como el M19, de mi condición en otros momentos de dirigente estudiantil en Cali. Eh, de nada de eso me arrepiento, ¿no? Así sencillamente. Es decir, no es que me regodee y diga, no, es que lo volvería a hacer. No, estoy claramente diciéndolo, son situaciones y condiciones particulares que se dieron en mi vida y en la vida de muchas otras personas durante un momento preciso de la historia. Es decir, en ese momento considero yo, sigo considerándolo, la razón estaba con nosotros. Te leo para finalizar esta entrevista algo que te escribí, una pequeñita sorpresa. ¿Algo que qué? Algo que te escribí es una pequeñita sorpresa para finalizar esta entrevista. Te lo leo, querido Darío. Era octubre de 2019.
empezaba a escribir lentamente mi tesis, Las voces de Irene. Algo así como una apología a los desterrados, a los olvidados, a los siempre vivos, a las Agustinas y a los Alfonso Rivas. Un día melancólico como cualquier otro, donde se comparte el sentimiento que deja el muerto, el desaparecido, la bala o las bombas. Te veía junto a Oti Patiño y Ernesto Báez. Una pintura de la diversidad, un retrato de quien se aferra a sus ideales, cualquiera que sea, como a la muerte misma. Una resistencia, una estética de la oportunidad. Al otro día te vi, te entrevisté, te escuché, te leí y, querido Darío, te seguí. Así se me han pasado estos años. Tu mayor lección no son tus libros, querido Darío, bien lo citaste en tu libro. Él no atraía por su pensamiento o porque estuviera dando directrices, sino por la magia de la alegría que tenía. Tu mayor lección, la reconstrucción, la trascendencia, la fuerza de las letras como símbolo de permanencia de quienes no están. Tu mayor lección, no olvidar el dolor que deja la muerte, un proemio al que ya no está, una oda bañada de esperanza y cobijada por la alegría. Querido Darío, aquel día será. Finalizamos esta entrevista, te agradezco de verdad por estar con nosotros, valioso tu relato para todo lo que estás construyendo acá en Colombia. A las personas que nos están viendo, de verdad, muchas gracias por su participación. Recuerden, por favor, en el link está la encuesta de satisfacción. Nos veremos dentro de 15 días con la profesora Valentina Escobar Sierra. Querido Darío, te agradezco de verdad por estar acá. Qué rico tenerte, qué rico escucharte. Tus últimas Manuela, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras finales. Recuerdo muy bien ese evento en la universidad. Sí, un encuentro de la diversidad, ¿no? Estar ahí con dos personajes como fueron o como son Oti Patiño y como fue Ernesto Báez, un dirigente de los grupos de autodefensa paramilitares. Fue muy importante, muy aleccionador. Yo he venido con el paso del tiempo encontrándome con esos espacios de escucha, con esos espacios de reconciliación que me permiten también reafirmarme mucho a mí como persona, reafirmarme en lo que estoy, reafirmarme y me permiten crecer realmente, aprender de otros. Gracias, Manuela, y gracias a la Universidad de Caldas por este espacio. A ti, Darío, y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y feliz almuerzo para todos. La maestría en estudios políticos, la Clínica Sociojurídica de Interés Público y la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas le dan la bienvenida a las conversaciones Hablemos de movilización política y social en Colombia. En nuestro primer ciclo conversaremos sobre el paro nacional, el escuchar el ruido de las cosas caer, reflexiones para un país a pesar de sí mismo.